Vamos a ver esta segunda parte de la teoría. Vamos a arrancar con lo que es el producto de matrices, ¿sí? Lo que dice la definición es que para poder multiplicar una matriz A por otra matriz B en ese orden, es necesario que la cantidad de columnas de la primera matriz sea igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Si esta condición no se cumple, las matrices no se pueden multiplicar en ese orden, y si la condición se cumple, las matrices se pueden multiplicar, y acá viene algo importante: el resultado será otra matriz que tendrá la misma cantidad de filas que la primera matriz y la misma cantidad de columnas que la segunda matriz. Acá está en forma simbólica lo que representa, ¿sí? Si tenemos una matriz con elementos A sub i j pertenecientes a los reales m por n, y tenemos una matriz B con elementos B sub i j pertenecientes a los reales, y ahí para hallar la dimensión, más allá de que está escrito, lo que voy a decirles es que por la condición la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Por eso esta matriz B empieza con una dimensión de n, para que sea igual a la cantidad de columnas de la primera, ¿sí? La cantidad de columnas de esta segunda matriz puede ser cualquier número, no es necesariamente tiene que ser igual a la anterior. En este caso es una matriz de dimensión n por p. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que hacer la multiplicación de A por B, nos va a quedar una matriz C, y esa matriz C va a tener elementos C sub i j que iba a pertenecer a los reales, o sea, va a tener una dimensión de la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la segunda matriz. Por eso la matriz C tiene este orden M por P. ¿Sí? Después sigue diciendo: para obtener un elemento de la matriz resultado, debo fijarme ese elemento en qué posición está. Siempre para obtener un elemento de la matriz resultado, se deberá multiplicar una fila de la primera matriz y una columna de la segunda matriz. La posición del elemento a calcular me dirá qué fila y qué columna de la primera, qué fila de la primera matriz y qué columna de la segunda matriz vamos a tener que multiplicar. ¿Sí? Acá está en forma genérica lo que sería esa multiplicación de matrices. Si quieren, véanlo. Paso directamente a un ejemplo para que no sea tan engorroso. Lo que dice, bueno, acá tenemos, si nosotros queremos hacer A por B igual a C, la matriz A tiene una dimensión de 2 por 4. La matriz B va a tener que tener una dimensión y empezar con 4 filas, ¿sí? Y en este caso tiene 3 columnas. La matriz resultado va a ser de 2 por 3, ¿sí? La dimensión de la matriz resultado 2 por 3, la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el primer elemento, multiplicamos la primera fila por la primera columna, y esa es la forma de multiplicar: fila por columna. Primera fila por primera columna: 2 por 1, 2. Menos 1 por menos 2, 2. 0 por 3, 0. Y menos 2 por 1, menos 2. Vamos al segundo elemento, que este elemento sería el elemento C11. Este elemento va a ser el C12, que quiere ser primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. 2 por 2, 4. Menos 1 por menos 3, menos 3. 0 por menos 1, 0. Menos 2 por 4, menos 8. Vamos a calcular ahora el elemento C13. Por lo tanto, primera fila, tercera columna. 2 por 2, 4. Menos 1 por 6, menos 6. 0 por 0, 0. Y menos 2 por 0, 0. Ahora ya pasamos a la segunda fila. Por lo tanto, vamos a estar calculando el elemento 21. Segunda fila, primera columna. Entonces, segunda fila de la matriz A por la primera columna de la matriz B. 4 por 1, 4. 1 por menos 2, menos 2. 3 por 3, 9. Y menos 1 por 1, menos 1. Vamos a calcular ahora el elemento 2, 2. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. Entonces multiplicamos 4 por 2, 8. 1 por 3, 3. 3 por menos 1, menos 3. Y menos 1 por 4, menos 4. Y ahora el último elemento, 2, 3, fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3.
4 por 2, 8. 1 por 6, 6. 3 por 0, 0. Menos 1 por 0, 0. Con lo cual, resolviendo estas operaciones que están acá, vamos a encontrar esa matriz resultado. 2 más 2, 4, menos 2, 2. 4 menos 3, 1. Menos 8, menos 7. 4 menos 6, menos 2, más 0 más 0, menos 2. 4 menos 2 es 2, más 9 es 11, menos 1 es 10, 8 más 3 es 11, menos 3 es 8, menos 4 es 4, y 8 más 6, 14, más 0, 14. Y acá tenemos la matriz resultado. Fíjense, 2 filas, 3 columnas, que es precisamente la cantidad de filas de A y la cantidad de columnas de B. ¿Sí? Espero que se haya entendido esto. Cualquier cosa me pueden consultar. Algunas propiedades. Sí, dice propiedad del producto de matrices. Se cumple la propiedad, en este caso es asociativa. ¿Sí? Está mal escrito acá distributiva, sería asociativa. Si tenemos A por B por C asociado, podemos asociar primero A por B y después multiplicarlo por C. Y después es la propiedad distributiva con respecto a la suma de matrices. Si tenemos A por la suma de matrices B más C, podemos hacer A por B más A por C. Acá hay otra sería como que no cumple una propiedad. Dice, el producto de matrices no cumple con la propiedad conmutativa. O sea, que A por B es distinto de B por A. El producto de dos matrices no nulas puede dar como resultado una matriz nula. ¿Sí? O sea, para tomar esto, después vamos a ver que se cumple. No siempre no se va a cumplir, no siempre pasa esto, que no se cumple la conmutatividad. Sí, hay algunos productos de matriz en el cual se cumple esto, pero en su mayoría no se cumple con la propiedad conmutativa. Y después, que tengamos dos matrices no nulas quiere decir de que los elementos dentro de la matriz sean distintos de cero. Pero a su vez, cuando hacemos el resultado, el producto, ¿sí? El resultado del producto de esas dos matrices me puede quedar la matriz nula. ¿Sí? Es algo como para pensarlo de ese resultado. Otras matrices particulares, ¿sí? Que estas, a ver, las van a tener que saber para realizar ejercicios más adelante, ¿sí? Ya cuando estemos haciendo ejercicios van a ver que se les va a pedir este tipo de matrices, o por lo menos saber la definición. Por un lado dice matriz traspuesta. Dada una matriz A con elementos A sub i j pertenecientes a los reales m por n, llamamos matriz traspuesta de A y lo simbolizamos con A a la t a una matriz que tiene las siguientes características. Esa matriz A a la t con elementos A sub ji pertenecen a los reales n por m. Fíjense que acá teníamos m por n, ¿sí? M filas, n columnas. Lo que cambia acá es n filas y m columnas. Básicamente, para que tengan en cuenta, una matriz es traspuesta cuando cambiamos fila por columna. Si tenemos, por ejemplo, la matriz 2, menos 3, 1, 5, 0, menos 1 medio, la matriz traspuesta va a ser, esta fila pasa a ser columna, 2 menos 3, 1. Y esta segunda fila, la segunda columna, 5, 0, menos 1 medio. ¿Sí? Hacemos ese cambio de fila por columna. Todo lo que está en la fila lo hacemos columna. ¿Sí? Ya sea la primera, la segunda o la cantidad de filas que tenga la matriz. ¿Alguna propiedad de la matriz traspuesta? Una matriz la traspuesta de una traspuesta queda la misma matriz A. Si tenemos A más B y tenemos que hacer la matriz traspuesta, lo mismo que hacer A traspuesta más B traspuesta, y la multiplicación de A por B traspuesta es lo mismo que multiplicar primero la matriz B traspuesta por la matriz A traspuesta. Siguiendo con esto tenemos la matriz simétrica. Dice una matriz cuadrada, ya acá cambia a cualquier tipo de matriz o de dimensión que tenga esa matriz a ser una matriz cuadrada. ¿Qué dice? Se llama simétrica si solo si es igual a su traspuesta. En una matriz simétrica los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son iguales. En forma simbólica, si tenemos una matriz A con elementos A sub i j pertenecientes a los reales n por n, ¿sí? Por ser una matriz cuadrada, esta matriz A es simétrica si cumple que A es igual a su traspuesta. O también que para todo y para todo J los elementos A sub i j van a ser iguales a los ji. Básicamente,
Acá hay un ejemplo, ¿sí? Si tenemos la matriz A que tiene elementos 2, menos 2, 5, menos 2, 3, 4, 5, menos 4, menos 1, que los elementos simétricos respecto de la diagonal principal, ¿sí? Que es una de las definiciones que vimos, es, nosotros tenemos la diagonal principal, acá tenemos un menos 2, acá tenemos un menos 2, o sea, este elemento es el 2, 1, este es el 1, 2, este es el 1, 3, 3, 1, este es el 3, 2, 2, 3. ¿Sí? Esos elementos tienen que ser iguales. Y si no, lo podemos ver como igual a su traspuesta. Fíjense, si cambiamos a esto, esta fila por hacer la columna, me queda 2 menos 2, 5. Esta fila hacer la columna, menos 2, 3, menos 4. Y esta fila hacer la columna, 5, menos 4, menos 1. Fíjense que esta matriz, que es la traspuesta, es igual a A. Si cumple con eso, entonces la matriz se la llama simétrica. O sea, A en este caso es una matriz simétrica, que es esta definición que está acá. Y después, por último, entonces tenemos una matriz antisimétrica, una matriz cuadrada. Se denomina antisimétrica si solo si es igual a la opuesta de su traspuesta. Es una matriz antisimétrica, los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos y los elementos de la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? Entonces, en forma simbólica tenemos que los elementos a sub ij pertenecientes a los reales n por ser cuadrada es antisimétrica si solo si a es igual a la opuesta menos, por eso el menos de ahí, de su traspuesta. Y si solo si para todo i, para todo j, los elementos a sub ij van a ser iguales a los elementos menos, o sea, ya por ser opuestos, a sub ij. Y los elementos, esto lo que hace, los elementos de la diagonal principal son iguales a 0. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, si tenemos la matriz A, que es 0, 2, menos 5, menos 2, 0, 4, 5, menos 4, 0. Si hacemos su traspuesta, tenemos fila por columna. Entonces hacemos 0, 2, menos 5, que están como fila, lo hacemos columna. 0, 2, menos 5. Segunda fila, segunda columna. Menos 2, 0, 4, 2, menos 2, 0, 4. Tercera fila, tercera columna. 5, 4, menos 4, 0, 5, 4, menos 0. Pero ahora esto es la traspuesta. Tenemos que hacer la opuesta. O sea, tenemos que tomar los elementos opuestos de los que están acá. Entonces fíjense, 0, esto pasa a ser 2, 5, que es la primera fila. Esto pasa a ser menos 2, 0, 4, que es esta segunda fila. Y 5, menos 4, 0, que es esta tercera fila. Por lo tanto, al cumplirse esta condición, decimos que la matriz, o sea, se cumple que A es igual a la opuesta de su traspuesta, decimos que la matriz A es antisimétrica. Y acá, bueno, hay algunas propiedades que se cumplen, ¿sí? No, tampoco es tan necesario. Eso es toda la teoría. En el próximo video subiré algunos ejercicios para explicarlos.